¿Cómo están, amigos de este canal YouTube? Publico este video apenas producida la votación en el Congreso de la República sobre la confianza del gabinete ministerial presidido por el señor Bellido. De acuerdo al mandato constitucional, corresponde al gabinete que recién inicia sus funciones presentar su plan de gobierno al Congreso de la República y, de acuerdo a lo que el Congreso considera, se le da o no se le da la confianza. En este caso, el Congreso le ha dado la confianza al gabinete Bellido con 73 votos a favor, 50 votos en contra y 0 abstenciones, con un total de 123 congresistas presentes. Muy bien, ¿qué análisis podemos hacer de este resultado? En primer lugar, que evidentemente Perú Libre y su partido aliado Juntos por el Perú tenían, digamos, alrededor de cerca de 50 votos. La diferencia de votos que han obtenido han sido de varios partidos, Acción Popular, Alianza para el Progreso y otros partidos más, que han decidido, en mi opinión, darle el voto de confianza a efectos de que no se produzca una situación parecida a la que tuvimos hace poco más de un año en el Perú, cuando hubo al entonces gabinete que se presentó al Congreso, no se le dio la confianza una vez, al siguiente gabinete 2 veces, y consecuentemente, de acuerdo a la Constitución, el Ejecutivo estuvo en libertad de cerrar el Congreso y convocar a nuevas elecciones congresales. Muchos congresistas han considerado que esta era una situación que le iba a dar una ventaja al gobierno del señor Castillo y no han querido otorgársela. Esto, en mi opinión, no significa que los 50 votos en contra sean los únicos que han estado decepcionados con el discurso del ministro Bellido y de los ministros que lo acompañaron en la presentación, sino que hay un grupo de congresistas que ha decidido, como digo, en función de esas evaluaciones, pues darle la confianza y ejercer su acción fiscalizadora como manda la Constitución para garantizar que se cumpla lo que se ha dicho que se va a hacer, pero sobre todo para garantizar que se respeten los principios democráticos, las libertades y la estabilidad económica que nuestro país necesita. Entonces, ese es mi primer comentario, un comentario básicamente político. El señor Bellido, el presidente del Consejo de Ministros, y los ministros que lo acompañan han salido muy contentos, obviamente, de este resultado, de esta votación, pero se equivocarían si piensan que es un resultado que refleja que la totalidad de los 73 votos que votaron a favor de la confianza están de acuerdo con los planteamientos que se hicieron en la presentación y además, creo que es todavía mucho más evidente, están de acuerdo con los ministros que integran el gabinete. Ya con el ministro de Relaciones Exteriores tuvo que cambiarse, se solucionó uno de los tantos problemas que tiene este gabinete. Ministros que tienen problemas legales, como el caso de un ministro que es fiscal en ejercicio y de acuerdo a la legislación, pues un fiscal en ejercicio no puede ser ministro, porque como comprenderán, un fiscal tiene que investigar cuando tenga que investigar y no puede ser juez y parte. Está prohibido por las normas. Sin embargo, el ministro no renunció en su momento, pidió licencia, que no era lo que correspondía, y ha infringido la norma. De manera que, en mi opinión, es un ministro que pende de un hilo su permanencia en el gabinete, en tanto en cualquier momento le pueden hacer incluso una acusación constitucional. Me refiero al ministro del Interior. Y luego hay otros ministros, como el propio presidente del Consejo de Ministros, pero también el ministro de Defensa, el ministro de Transportes, el ministro de Agricultura y la ministra de la Mujer, que tienen serios cuestionamientos en su historial de vida, sobre todo en sus vinculaciones políticas anteriores. Varios de ellos han estado relacionados directa o indirectamente con movimientos
pro-senderistas o de otra naturaleza que tenían estas posiciones de izquierda radical. Lógicamente están prohibidas porque esas posiciones fueron posiciones de terrorismo, no de una posición política solamente de izquierda. Y en nuestro país, en el Perú, se produjeron miles de muertes como consecuencia de la acción terrorista y todos no debemos olvidar esa situación. Entonces, esos ministros no tienen el problema del ministro del Interior, que es un problema legal y constitucional, sino tienen un problema político. Es decir, es una situación de ética en el perfil. Para ser ministro no solo no cumple las características de experiencia profesional y conocimientos que debe tener un ministro de Estado, sino además tienen estos antecedentes que, repito, son muy cuestionables y seguramente en las próximas semanas veremos que algunas de las bancadas, sobre todo los que han votado por el no, a la confianza, van a empezar a hacer con estos ministros acciones individuales de interpelación y posible censura. Dicho esto, en el ámbito político todavía tenemos un escenario complicado en las próximas semanas y meses, pero sin duda la confianza es un elemento positivo para el gobierno del presidente Castillo, para el gabinete que preside el señor Bellido, y lo que ocurrirá en adelante dependerá de lo que hagan o de lo que no hagan en función de su programa de gobierno. Ahora voy a hacer algunos comentarios sobre el contenido de lo dicho por el primer ministro Bellido y por algunos de los ministros en esta jornada en el Congreso de la República. El primer ministro Bellido empezó su intervención invocando a que el Perú debería ser un país desarrollado y señalando que en 500 años no hemos tenido ese desarrollo en función, dijo él, a las actuaciones políticas y la desunión de los peruanos. Bueno, sí, claro, es una afirmación en términos genéricos que puede ser debatible en diversos sentidos. El Perú claramente es un país que tiene mucho potencial y a lo largo de estos 200 años de república, para ser más precisos, pues hay muchos periodos de este bicentenario que ahora recordamos, en los que hemos desperdiciado oportunidades históricas importantes o donde lamentablemente el Perú, en lugar de avanzar, se estancó o retrocedió. Sí, pero claramente, citando a Luis Alberto Sánchez, el Perú todavía es un país adolescente. Aunque parece 200 años de república un periodo muy largo, en realidad, mirando la experiencia de otros países, estamos en un proceso todavía de aceptación de nuestra identidad, de aceptación de nuestra diversidad y de aprovechamiento de esos elementos, no para criticar, para lamentar y para generar situaciones conflictivas, sino para ponerlos en valor y considerar de esa manera una mirada al mundo con mayor autoestima y con mejores posibilidades para la población peruana. En eso yo creo que puede haber un consenso fácilmente. El problema es que el gobierno del presidente Castillo y sus ministros, liderados por el señor Bellido, tienen otra visión del Perú. No vamos a hablar en este video de cómo llegaron, porque ya lo hemos discutido bastante. Son el gobierno en este momento. Un gobierno, además, constitucional. Pero la visión que tienen del Perú, por lo que dicen, o principalmente por lo que no dicen, es que la solución a estos problemas que todavía tiene pendientes nuestro país, nuestra sociedad, pasa por un modelo que no lo tiene muy claro en la cabeza, pero que ideológicamente tiene un elemento fundamental, un hilo conductor. En la lógica del pensamiento del señor Castillo, mucho más del señor Cerrón, que está fuera del gobierno, pero como si estuviera dentro, y de los ministros que hoy están en el gobierno, está la idea de que el problema que se ha generado, o los problemas que se han generado en el país, devienen de que el Estado no ha hecho la tarea que le corresponde, y por lo tanto, es cierto que el Estado en muchos aspectos no ha cumplido su labor, pero ahí viene el problema. Y por lo tanto, sigue el razonamiento de Perú Libre, el partido, del presidente Castillo, del ideólogo Cerrón, del primer ministro Bellido y de algunos ministros y congresistas. Por lo tanto, la solución es que el Estado asuma tareas que le corresponden a la actividad privada
como la experiencia mundial y peruana enseña. Es decir, ante un diagnóstico e incluso podríamos en algunos aspectos estar de acuerdo, la solución que plantean es, como dice la canción, peor que la enfermedad. Entonces, lo primero que dice el presidente del Consejo de Ministros, el señor Bellido, para reactivar la economía, es que eso significa para él, para el gobierno, generar empleo para todos, riqueza para todos, estoy citándolo, y no para unos cuantos. Esa es la idea central que está detrás de todo lo que nos dicen, que además en muchos son generalidades y planteamientos sin mucho contenido, sin mucha propuesta, sin metas, sin plazos, sin argumentos que revelen que se ha estudiado en serio este tema. Entonces, ¿cómo van a generar ese empleo que señalan es el principal problema y esa riqueza para todos, que es lo que señalan es el problema sustancial de nuestro país? Pues en el discurso del presidente del Consejo de Ministros y de los ministros que asistieron a la presentación en el Congreso, la palabra inversión privada está totalmente ausente. Y eso es un error fundamental, dramáticamente fundamental. ¿Por qué? Porque el 80% de la inversión total en el Perú es inversión privada. Y entonces, como ideológicamente estas personas tienen la idea de que la gran inversión extranjera, siempre hablan de ella, las empresas transnacionales son las causantes de los problemas, entonces, de ahí viene, segunda parte, bueno, hay que hacer que el Estado haga las cosas que hacen, las tareas que hace esta inversión directa extranjera, se les cobren más impuestos y finalmente se revisen los contratos con estas empresas. El problema que no entienden es que el empleo adecuado, el empleo estable, el empleo decente, como dice la OIT, no surge del Estado. Los puestos de trabajo que el peruano necesita solo pueden salir de la actividad privada. La función del Estado no es generar empleo, es promover condiciones para que la empresa privada genere puestos de trabajo en diferentes sectores, agricultura, turismo, manufactura, minería, en fin, en todo, pesquería, en todos los sectores que tiene la actividad económica. Eso no está en el chip, ni del presidente, ni del primer ministro, ni de los ideólogos que están detrás. Es el Estado el que debe generar empleo. Y eso es un error conceptual fundamental, porque es un error que no solamente tiene que ver con una concepción de lo que debe ser el Estado, sino con la realidad misma. El Estado genera empleo, sí, los funcionarios públicos que trabajan en las entidades del Estado, pero eso tiene un límite. Son funcionarios que cumplen una tarea en cada institución, pero el empleo masivo, el empleo mayoritario, el empleo que realmente es el necesario, lo tiene que desarrollar la actividad productiva. Y ahí viene el tema. Entonces ellos dicen, el gobierno, es el Estado el que tiene que dar esos empleos. Y anuncian empleos temporales, su nombre ya lo indica, son empleos en actividades menores, en actividades secundarias o terciarias, ¿no? Limpieza de canales, limpieza en las zonas urbanas y otras tareas más, que por cierto son interesantes, importantes, pero son empleos temporales. Es como un bono, que es lo otro que anuncian, subsidio, ¿no? Para dar dinero temporal. Pero los peruanos ya aprendimos, ¿no? Los ingresos temporales y los trabajos temporales son eso, no solucionan mi problema de fondo. Mi problema de fondo es que yo quiero tener la estabilidad de un empleo, que sea un empleo en el tiempo estable. Eso solo puede generarse en la actividad productiva y solo con la inversión privada, no con la inversión pública, no con el gasto público, como piensan ellos. El primer problema serio, de fondo, que está en este discurso, ahora que lo venimos escuchando ya reiteradamente. Entonces el ministro de Economía, que obviamente sí tiene estructurado en su pensamiento cómo funciona la economía, pero está en un contexto, me parece que debe ser difícil para él tratar de manejar el Ministerio de Economía, sabiendo que algunas de las cosas que el presidente dice y que los ministros dicen, pues no se puede hacer como ellos dicen. Y en el Congreso, el ministro de Economía se ha cuidado en decir que como no van a generar un mayor déficit público, incluso van a ser todavía
mucho más estricta la meta fiscal para no gastar mucho, más de lo que se debe gastar, entonces lógicamente tienen que tener más ingresos. Y para tener más ingresos solamente hay dos formas: con mayores impuestos, o con mayor recaudación, o con endeudamiento. Entonces ellos dicen que van a recurrir al tema tributario. Y aquí viene el segundo problema de fondo de la lógica con la que están pensando. Y es que el problema tributario no se soluciona pensando en las empresas que ya tributan. Las grandes empresas, las medianas empresas formales, incluso algunas pequeñas, y personas naturales también que tributan. En realidad, el tema tributario parte por generar condiciones económicas y nuevamente para la inversión privada fundamentalmente, que generen mayor riqueza, mayor crecimiento y por lo tanto una masa de mayores impuestos. Y como consecuencia, eso sí, de una acción del Estado de que la modernice, que lo haga más eficiente y más transparente, buscar que cada vez más la masa de tributación corresponda a lo que es la actividad productiva como tal. O sea, me estoy refiriendo a que hay una buena parte de la actividad económica que no solamente no tributa directamente, porque todos tributamos indirectamente, todos pagamos IGB. El IGB es el principal ingreso tributario del Perú, así que tampoco digamos que en el Perú no se tributa, porque todos tributamos el 18% del IGB cuando consumimos bienes y servicios todos los días. En cuanto al impuesto directo o el impuesto a la renta o el impuesto al patrimonio, allí es donde se produce una disminución tremenda de quiénes somos los que tributamos, porque somos muy pocos, pero somos muy pocos y sin embargo la solución parecería ser que el gobierno plantea es que los que ya pagamos impuestos paguemos más. O las empresas que ya pagan impuestos, por ejemplo, las empresas mineras, dado que tienen buenos precios coyunturales de varios minerales de exportación, tengan un impuesto a las sobreganancias, que por cierto ya existe. Lo adoptó el gobierno del presidente Humala. Y lógicamente, cuando hay esas situaciones, el impuesto se cobra de una manera mucho más importante. Y eso es lo que está pasando. En este momento, los buenos precios de los minerales a nivel internacional están generando unos ingresos adicionales para el fisco en medio de toda esta situación de pandemia, de crisis económica y de incertidumbre política. El segundo tema es que, como el Estado va a participar, pero el ministro de Economía dice, le creemos que es su intención, no va a subir el déficit fiscal, que ya está bastante alto por la pandemia, ¿no? Entonces, pues tiene que recaudar más. ¿Y de dónde va a recaudar más? Supuestamente de las empresas que no tributan. Esa es una afirmación tan genérica como ineficaz. En la práctica, en el cortísimo plazo, la única manera de tener ingresos sanos tributarios es con más crecimiento y con las empresas trabajando, invirtiendo. Y eso es precisamente lo que no se está produciendo en este momento. Las empresas privadas y la inversión grande y pequeña, nacional y extranjera, nueva, está paralizada. Y la inversión que se va a hacer solamente es la inversión de lo que ya empezó y vamos a ver con qué velocidad puede ir. Este segundo tema es un tema clave. Y si la tributación, al margen del buen deseo del ministro de Economía o de los discursos generales de los ministros, no puede ser ese complemento para no elevar el déficit fiscal ante tanto gasto que se está generando, bono por aquí, aumento por allá, es decir, entonces no me queda otra alternativa que pensar que en el fondo, aunque no lo digan, el gobierno pretende endeudar más al país para poder lograr los recursos que necesita. Y aquí viene entonces el tercer problema. El endeudamiento externo del Perú se ha manejado con mucha responsabilidad en los últimos 20 años, para no repetir lo de décadas anteriores, en donde tuvimos serios problemas para pagar la deuda que gobiernos anteriores habían generado. Y entonces, ahora tenemos, por nuestro esfuerzo como peruanos, por nuestra estabilidad macroeconómica, una calificación internacional que es clasificación grado de inversión, lo que significa que el país es un país serio, que cumple con sus obligaciones, y eso ha permitido que ingrese mucha inversión extranjera directa, y por otro lado, que también el gobierno se financie en parte con emisiones de bonos en soles
a plazos largos, 50 y 100 años incluso, y con tasas bajas, porque el riesgo país es bajo, porque somos grado de inversor. Pero, terminada la confianza y la, digamos, presentación del gabinete ante el Congreso, y en función de lo que vaya pasando en las próximas semanas y meses, estoy absolutamente seguro que las agencias clasificadoras de inversión van a tener un dictamen con respecto a su confianza o no en lo que va haciendo el gobierno. Y eso podría significar una reclasificación hacia abajo del Perú. Podría no significar. Yo no deseo que lo reclasifiquen hacia abajo, pero sin duda estamos en ese peligro. Y eso podría significar, si no hay rectificaciones importantes en el gobierno, particularmente los integrantes del gabinete cuestionados, podría significar mayor incertidumbre política y eso haría peligrar nuestra posición de grado de inversión. Si nos reclasifican hacia abajo o si perdemos el grado de inversión, viene un problema muy complicado. Inmediatamente todo sube porque los costos de capital, el costo del endeudamiento para poder financiar el gasto público o el desarrollo o digamos de proyectos tiene que considerarse con un riesgo mucho mayor, un riesgo país, un riesgo político mucho mayor que el que hasta ahora se ha considerado a Perú. Y entonces, en esta lógica, ya hemos identificado tres aspectos fundamentales. Viene, y bueno, ¿y cuál es el aterrizaje? ¿Cuáles son las propuestas concretas que nos dicen van a hacer? Dado que la gran propuesta de la campaña, que era el cambio de toda la Constitución, ya he explicado en otro video que constitucional y legalmente no es posible a través de una asamblea constituyente. Y creo que ya los miembros del gobierno lo saben. Entonces, aun cuando vayan por el referéndum tiene que pasar por el Congreso. Si van por la iniciativa legislativa, tiene que pasar por el Congreso. Y esta situación de 73 votos a favor y 50 en contra no significa que planteada un cambio constitucional X, total o parcial, obtendrían esa votación. Lo más probable es que no la obtendrían, y lo saben. Entonces, como el elemento cambio constitucional, que era el elemento fundamental de la propuesta que tenían y con la que ganaron las elecciones, ya no parece posible bajo ese método y con esa premura. Entonces, ¿cuáles son los temas que nos plantean? Bueno, dicen, aparte del tema tributario que ya mencioné, que por último no es un tema de cortísimo plazo, va a tomar un tiempo y vamos a ver qué cosa plantean y vamos a ver si funciona, pero plantean que este Estado que van a tratar de mejorar va a destrabar los megaproyectos. Y claro, para contentar a varias regiones dicen proyecto Chaimochic 3, ahí está La Libertad, proyecto Majesihuas, ahí está Arequipa, proyecto Puyango Tumbes, ahí está Tumbes, ¿no? Proyecto Chinecas, ahí está Ancash, y así van mencionando cada uno de los proyectos, ¿no? Pero esa es una declaración. Nuevamente, ¿cómo van a lanzar esos megaproyectos? ¿Con inversión pública? Entonces, ¿cómo la van a obtener? ¿La van a obtener de los recursos que tiene el Estado ahora? ¿Van a endeudarse más para eso? No lo han dicho. Pero claramente inversión privada que venga a desarrollar los proyectos seguramente no va a estar tan disponible porque tienen que considerar el riesgo político que significa participar y eso encarece las propuestas económicas que los privados podrían hacer. Entonces, por ahí parece que no hay un aterrizaje que pueda verse de manera concreta pronto. Nos dicen que van a iniciar la segunda reforma agraria, otra declaración muy simbólica. Bueno, la primera reforma agraria no es una reforma en la que nos deberíamos sentir orgullosos. Desde el punto de vista de la tenencia de la tierra, repartieron tierra, pero desde el punto de vista de la producción, de la productividad y del propio nivel de vida de los agricultores, de los campesinos y cooperativistas, fue un desastre, ¿no? Se atrasó la agricultura, bajó tremendamente su productividad y ahí tenemos buena parte de la pobreza del Perú, en un sector agrícola, sobre todo que está en la sierra, atrasado, porque tienen tierras, pero repartidas en pequeños tamañitos de 1 hectárea, de 2 hectáreas, que solamente les permite sembrar para su pobreza, para su autoalimentación, a los campesinos pobres que están allí. Entonces, se dice que no va a ser una segunda reforma agraria de
expropiaciones, sino de industrialización, de tecnificación, de capacitación. Hasta ahí discurso, pero ¿cómo concretamente? Entonces dicen, no, lo va a hacer el agrobanco, un banco que tiene serios problemas en su cartera, precisamente porque los recursos que ha prestado, los ha prestado y no ha tenido, digamos, el retorno correspondiente por la situación de muchos de esos préstamos frente a la compleja actividad agrícola. Además, el agrobanco no es un banco que dé utilidades. Entonces, nuevamente, recursos del Estado para proveer al agrobanco en esa tarea parcial de financiamiento o de asistencia técnica. Entonces, ¿qué más nos dicen? Bueno, que el Banco de la Nación va a desarrollar otras actividades. Yo he sido presidente del Banco de la Nación. El Banco de la Nación es una entidad que cumple de manera extraordinaria una tarea de inclusión financiera en el Perú importantísima. Y no sé qué es el pensamiento concreto que está detrás de este anuncio, pero si pretenden que el Banco de la Nación empiece a trabajar con la banca privada, compitiendo, creo que están en un error y la fortaleza del banco se va a convertir en su debilidad. El ministro se ha apurado a decir, ministro de Economía, que cualquier trabajo adicional del Banco de la Nación se va a hacer con sus utilidades. Bueno, pero igual son recursos del Estado, porque parte de las utilidades van al FONAFE y parte de eso va al Tesoro Público Común. De manera que estamos en lo mismo. Conclusión. Si el presidente Castillo en su inauguración de mandato dio un discurso general, pero que aparentemente era un discurso que buscaba suavizar los planteamientos que en su propia campaña él había hecho, si eso se borró al día siguiente con el nombramiento del señor Bellido y todo lo que ya sabemos como presidente del Consejo de Ministros, y se terminó de borrar en la noche de ese día o del día siguiente con el nombramiento de los ministros que ahora están cuestionados, aunque hay algunos pocos que sí, digamos, tienen los méritos para estar allí, ¿no? Bueno, todos esperábamos ahora el discurso del presidente del Consejo de Ministros. Más allá de la confianza concedida, como digo, el contenido de este discurso nos sigue dando la impresión de que es un gobierno que llegó un poco sin saber que iba a llegar, que no estaba preparado con un buen plan de gobierno para tomar el control de la gestión pública, y en el mes que ha transcurrido eso se está notando de una manera extraordinaria, lamentablemente para mal, extraordinariamente mal, quiero decir, ¿no? En el sentido que no están tomando decisiones o están tomando malas decisiones, que no tenían y tampoco tienen, al parecer, el equipo humano de técnicos y profesionales que los acompañe con niveles de experiencia y con niveles de capacidad profesional, me refiero, que permita sostener con calidad la gestión pública. De manera tal que tampoco se trata de entrar a un gobierno para aprender recién, ¿verdad? El Perú no está para eso. Tenemos serios problemas y es lo único que podríamos coincidir con el discurso del presidente del Consejo de Ministros es en el objetivo de derrotar la pandemia. ¿Y qué podemos decir si no lo ayudamos a derrotar la pandemia para que realmente esto ya no sea un problema en nuestro país? Y ojalá que lo puedan hacer por el bien del Perú y de todos los peruanos. Pero todo lo demás es mucha ideología, poco contenido sustantivo, casi nada de metas, menos de plazos y muchas dudas sobre el financiamiento y muchas dudas sobre la factibilidad de lo que nos dicen que van a hacer, pretendiendo con estas medidas ser un gobierno, por fin, después de 500 años de coloniaje español y luego de independencia, pero con problemas, pretender ser el gobierno que realmente va a lograr que todo el pueblo peruano salga del subdesarrollo y esté finalmente unido. Bueno, ojalá pudiéramos lograrlo, pero con este discurso y con estas propuestas que cada vez demuestran tener, repito, poco contenido, nada de prospección, nada de interacción con la realidad económica peruana y mundial, creo que no va a ser posible. Ese es mi comentario de lo que ha pasado hasta este momento. Las próximas semanas van a ser muy importantes, cada día en realidad, y los gestos políticos
sobre todo por parte del presidente de la República, son los que ahora tendrán que mostrarse para que las bancadas, incluso bancadas que han votado por la confianza, consideren que el gobierno ha entendido que, por ejemplo, buena parte de la conformación del gabinete pues no genera esa confianza, incluso va en contra del discurso del presidente y del propio presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Y por lo tanto, si ese olfato político, ese talante, esos gestos que en política son muy importantes, son por parte del presidente de la República principalmente, tomados en cuenta, considerados por el presidente, de repente esto puede tomar un cauce más manejable. Pero si se sigue así, con estas propuestas, ya digo, prácticamente en el aire, sin una concatenación en los hechos y en las propuestas, en el financiamiento, en las metas y en los plazos, realmente creo que vamos a tener dificultades más adelante. Mientras tanto, seguiremos atentos y, por supuesto, en otro video haremos un seguimiento de lo que se va desarrollando en los próximos días. Muchas gracias.